Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y en este tiempo de las aventuras de la espada, pues tenemos con nosotros esta noche a un autor, pero un autor novel, pero sin embargo, a pesar de ser un chico muy joven, bueno, novel no porque lleva tiempo escribiendo, pero sí en estos temas. Ha hecho un trabajo excelente en un plan matrimonial, que se dice, porque el libro tiene dos autores. El autor de la música y el autor de la letra. En este caso no es música, es pintura y es un pintor de batallas. José Ferré Clausel. No voy yo ahora a criticar a José Ferré porque es tan bueno que no tiene crítica. Pero sí vamos a tratar de deslindar un poco el tema del autor de la letra. No nos recuerda a esos chicos jóvenes que hace 500 años empezaron en los tercios y acabaron siendo grandes escritores. Y ahí tenemos pues al sargento don Pedro Calderón de la Barca, al infante de Marina, que es el gran autor de las 1500 o 2000 obras de teatro, no se sabe, al gran autor del Quijote, infante del Tercio Viejo de Nápoles. Y hoy en día pues es más difícil que nuestros jóvenes acaben siendo militares, pero sí es fácil que un buen autor escriba un buen libro y que lo haga acompañando unas buenas láminas. Y bueno, pues ha llegado la hora de que yo deje de hablar y de que hable el autor. Buenas noches, César Cervera, ¿qué tal vamos? Muy buenas noches, José Antonio, que muchas gracias por la invitación, lo primero. Bueno, César, ¿cómo te has metido en este charco? Bueno, pues este es un libro que bueno, mi editor, Félix, Félix, editor de la Esfera de los Libros, bueno, pues me comenta que ellos llevan mucho tiempo trabajando con José Ferrer Clauset, que Clauset es, para quien no lo conozca, es una persona especialmente generosa con las editoriales, sobre todo con las pequeñas editoriales y con cualquier persona, bueno, pues que normalmente le pide utilizar sus cuadros, sus pinturas. Y entonces a mí me parece muy buena idea la que tiene Félix, que es la de dedicarle un libro y dedicarle una recopilación de sus mejores obras, las que ha ido pintando en la última década, y toda esta historia militar que ha ido reuniendo y aglutinando a través de su pincel. Entonces me parece muy muy buena idea y bueno, Félix lo que me pide es que bueno, para que no se convierta en el típico libro en el cual bueno, pues las pinturas van acompañadas de un texto pues plano, donde definen un poco el episodio histórico del cual trata el cuadro, pues lo que me pide es que le ponga un poquito de pimienta, le ponga un poco algún tipo de dato novedoso o algún tipo de desmitificación sobre ese episodio histórico que no estuviera, bueno, pues no está en el cuento tradicional, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que me hace este encargo, pues yo intento que sea un encargo hecho con mucho cuidado, mucho cariño. César, la verdad es que este libro es un libro excepcional, un libro que a mí personalmente, en un principio yo pensé, bueno, un cómic. Me llega el paquete, un montón de libros, empiezo a sacar libros de la esfera y veo es que tamaño folio, DIN A4, no sé exactamente ahora, vamos, poco más o menos, y bueno, pues con un dibujo, quizá no sea el mejor dibujo de José Ferré, porque dentro hay dibujos excepcionales. Quizá no sean los más adecuados para una portada, pero desde luego el dibujo es muy fotográfico de una escena de batalla. Sospecho que una escena de batalla de la guerra civil o del final de las guerras de Marruecos. Y bueno, pues en un principio no le presté atención, pero luego con tranquilidad lo voy viendo y me encuentro con unas pinturas excepcionales. En la mayoría de las ocasiones hay alguna que a lo mejor a mí personalmente no me gusta tanto, pero es una cosa personal. Pero hay otras que de 0 a 10 yo las calificaría con un 11. Y entonces pues pensé lo que tú acabas de decir, pero de repente me encuentro con que los textos no son de relleno, los textos son muy buenos. Y yo te pregunto sobre esos textos, ¿te ha costado mucho trabajo? ¿Has tenido que instruirte? ¿Has tenido que bucear en la historia para seguir los cuadros? ¿O ha sido al revés? Tú has hecho los textos y luego han metido la editorial los cuadros.
No, yo en este caso sí estaba condicionado totalmente por la obra que ha ido publicando José en estos años. Y entonces al final, bueno, pues yo estaba condicionado bueno, pues vamos a intentar, sobre todo el objetivo principal del libro, vamos a intentar dar a conocer bien a Ferrer Clauset, que es un pintor, ya lleva muchos años, pero bueno, no es especialmente conocido a nivel ya más mediático, más popular. Entonces vamos a acercarlo al gran público y vamos a acercarlo con una serie de comentarios a cada uno de estos episodios. Yo lo que intento es bueno, pues documentarme al máximo sobre cada episodio. Como ves en el libro, al final hay episodios desde la época de Cid Campeador, incluso antes, de época de Aníbal, hasta la Guerra Civil y más allá, incluso de episodios ya muy recientes, episodios relacionados con carros de combate modernos. Quiero decir, al final, bueno, pues tiene una variedad cronológica muy bestia que obliga a cualquier persona que se acercara a hacer los textos a, bueno, pues hacer un conocimiento muy superficial de estos episodios, pero a la vez, claro, si quieres conseguir algo diferente, una exigencia un poco más allá de los textos, pues te obliga a rascar y por lo menos hacerte ciertas preguntas sobre estos episodios históricos, ¿no? Preguntarte, bueno, ¿y qué hay detrás del Cid Campeador, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto que repetimos mucho sobre los tercios, ¿no? Este pensamiento tan abstracto de la honradez, el honor? Bueno, pues lo que hay es un complejo, una compleja mentalidad propia de la época bueno, que desde nuestro punto de vista actual, desde el presentismo actual, nos puede sonar muy remoto, muy abstracto, muy figurado, pero bueno, que tiene su sentido. Entonces, bueno, lo que he intentado en todos los textos es rascar un poquito el hecho histórico para ver qué había debajo y qué detalles se nos ha podido pasar inadvertidos en este tiempo. Porque al final es cierto, y vamos, tú lo sabrás perfectamente, que la historia militar ha vivido un boom en los últimos 20 años, que bueno, hemos pasado de que, bueno, que era una cuestión sobre todo en el mundo español, no en el mundo anglosajón, que siempre han cuidado mucho la historia militar, pero en el mundo español hemos visto de que esto era una cosa muy marginal, muy limitada a círculos muy especializados, a que copan en muchos casos estanterías enteras de las librerías, ¿no? Vivimos una época muy bonita de la historia militar, pero a su vez esto nos obliga a que cuando tratamos los episodios históricos, bueno, pues el público se ha vuelto más refinado, más exquisito, pide algo más, ¿no? No pide ya un simple comentario plano, un comentario cronológico de los hechos. Bueno, la verdad es que tengo que decirte que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Por eso te preguntaba, porque lo cierto es que no es ningún comentario plano. En algún momento a lo mejor puede dar esa impresión, pero el libro tiene la friolera de 133 páginas, prácticamente el 50% de la superficie está muy relacionada con lo que sería el dibujo, pero la parte que tú escribes en muchas ocasiones da la impresión de que eres tú quien ha escogido el tema en vez de que te lo hayan impuesto, porque entiendo, como bien has dicho, que la editorial ha puesto unas obras muy concretas encima de la mesa y luego tú has hecho el comentario. Pero vuelvo a repetir, creo que dominas bastante bien el tema, de lo que deduzco que no sé si eres historiador semiprofesional o profesional o realmente eres un amante de la historia. A ver, mira, en mi caso es muy curioso. Pues yo empecé la carrera de historia, estuve 2 años en la carrera de historia. Siempre me había quedado la espina clavada, bueno, digo siempre, ¿no? En esos 2 años me había quedado la espina clavada del periodismo. A mitad de camino me pasé a periodismo y todavía no sé muy bien la razón. Me sigo tirando de los pelos, ¿no? Porque al final me pasé 2 años pensando en pasar a periodismo y a los 2 años, cuando ya me pasé a periodismo, me pasé el resto de la carrera pensando en historia y leyendo en historia y aprovechando mucho el tiempo. Yo en ese momento, cuando ya me pasé a periodismo, yo monté una web, una Pica en Flandes, que bueno, pues tuvo su trayectoria, su recorrido, ya hoy en día está bueno, prácticamente sepultada, ¿no? Por la falta de tiempo. Y entonces yo me pasé al periodismo y desde entonces, bueno, pues vivo un poco a medio camino entre la historia y el periodismo. Yo desde entonces acabé haciendo el máster de periodismo de ABC, trabajé en el periódico, estoy trabajando en el periódico de ABC y bueno, soy uno de los creadores o digamos uno de los impulsores de la sección de historia de ABC en estos años, que bueno, ya tenemos yo ya en este periódico llevo casi 10 años en los cuales pues bueno, hemos impulsado una sección de historia que no era nada conocido. No era conocida o no había ningún esfuerzo en ese momento, más allá de que es verdad que ABC tiene un vínculo muy fuerte con la hemeroteca y es verdad que somos un periódico que tiene mucha historia, pero bueno, nos hacía esta labor de divulgación. Este libro en concreto
creo que va mucho con el trabajo que hemos hecho en estos años en ABC, porque precisamente yo doy mucha importancia a la parte de la divulgación, que es la parte de acercar conocimientos a la gente, a un público más masivo, a un público con el cual, en nuestro caso, yo siempre lo digo, la gente se ríe, nosotros no competimos con el último, con un artículo sobre Felipe II, sobre la situación del norte de África o los presidios en el periodo de Felipe II, no, nosotros lo que estamos rivalizando es con el último gol de Messi o el último gol de Benzema, que es la noticia de máxima audiencia ese día, y nos toca hacer algo que pueda rivalizar con eso y que el público que va a pinchar en la misma noticia de Messi también pinche en nuestra noticia. Entonces eso tiene una dificultad añadida, ¿no? Nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje, tenemos que adaptar nuestra profundidad de los temas a que nos estamos dirigiendo a un público muy masivo. Creo que es una labor muy importante la que hacemos nosotros porque creo que al final lo que estamos haciendo es de puente de entrada para que gente que le gusta mucho la historia, sobre todo la historia militar, porque es una de las grandes especializaciones de ABC, de ABC Historia, es que intentamos que tendemos un puente para que esto sirva para que el lector vaya a muchos más rincones de la historia, a sitios más profundos y a sitios, bueno, pues por ejemplo, el primer paso es que nosotros también hacemos muchas entrevistas a historiadores y esto hace que, bueno, pues que la gente quiere leer esos libros de estos historiadores, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la gente no quiere leer. Si tú a alguien le dices, bueno, Felipe II es un personaje muy importante de la historia de España. Perdona que estoy diciendo Felipe II, pues es un personaje que me interesa mucho, me gusta mucho. Tú si le recomiendas a alguien, oye, Felipe II es un gran personaje, y te va a preguntar lo primero, bueno, ¿y qué puedo leer? A nadie se le ocurre decirle a una persona que no conozca a Felipe II o simplemente que se haya educado con el sistema educativo actual, es decir, que casi no va a conocer a Felipe II, no le voy a recomendar nunca que empiece por el libro de 800 páginas de Geoffrey Parker, la biografía que presume de ser, dice el título de la editorial, la biografía definitiva. Nunca le voy a recomendar que empiece por ese libro de 800 páginas, ¿no? Le voy a recomendar que primero empiece por nuestros artículos, que empiece por otros artículos divulgativos y que de ahí a lo mejor se salte una biografía más ligera, más suave, y que de ahí pues será él mismo tendrá ganas de leer más sobre Felipe II y querrá leer la biografía de Felipe II. Entonces, yo creo que es muy importante la labor divulgativa, la labor de atraer al lector y traerle, porque además creo que en estos años ha ido dando frutos. Creo que nosotros también hemos contribuido mucho a que cada vez haya crecido más el público de historia militar y es un público que cada vez es más exquisito y que pide mucho más y que en muchos sentidos a nosotros nos deja un poco atrás porque dicen, bueno, yo eso ya me lo sé, yo ya no quiero saber las cosas básicas sobre historia militar, yo quiero ir ya al siguiente nivel. Y eso creo que es una contribución de todos. Hay diferentes escalas de conocimiento y nosotros estamos al inicio, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, nos gusta mucho pensar que estamos ayudando a mucha gente a entrar en este mundo tan bonito y tan maravilloso como es el de la historia y especialmente el de la historia militar, que en España es un desconocido total. Vamos, tú lo sabrás, que la historia militar, y por un tema ideológico, hay gente a la que le entra urticaria y que dice, uniformes, y sale espantado, como si fuera posible amputar trozos enteros de la historia de un país o de la historiografía en general, como, bueno, yo solo me gusta esta historia, esta y esta. No, esta es importante, tú no puedes amputarla, no puedes quitarla porque te dé la gana, porque si no, no vas a comprender absolutamente nada. Creo que la historia militar de España es tan rica y tan extensa, ¿no? Tenemos a soldados luchando en escenarios tan diferentes, en periodos históricos tan diferentes, en condiciones tan diferentes, que es imprescindible que el lector que le gusta la historia tenga que pasar por nuestra historia militar, que es muy rica. La verdad es que me sorprendes porque, bueno, prácticamente las teorías que tú has puesto sobre la mesa son las teorías que yo vengo defendiendo desde siempre, desde hace 40 o más años, porque, bueno, pues por mi edad, hace más de 40 años que yo estoy defendiendo estas teorías y, por desgracia, en muchos aspectos lleva razón. Yo he publicado algunos libros sobre historia militar, nada más. Yo solo he publicado sobre historia militar. Y concretamente, pues las tiradas han sido siempre mínimas. Es decir, las tiradas de cualquier libro de historia militar hace 40 años eran 1000 ejemplares y no se vendían. Yo inicié una de las primeras series que se hicieron aquí de libros tipo Osprey, que es el libro más popular divulgativo, y que inició una editorial que estaba antes en la calle Silva, que ya ha desaparecido de allí y tal. Y bueno, pues por error de la imprenta,
se hicieron 12.750 ejemplares cuando eran 1.000, que no eran 12.000 sino 1.250. Y bueno, pues de repente el editor se asustó cuando vio llegar los 12.000 libros, dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Y se vendieron en 2 años. No porque yo sea un excelente escritor, no, simplemente porque de repente es lo que tú estás comentando, ¿no? De repente aparece un público que quiere historia militar, quiere esa divulgación. El libro, pues, fue mi primer hijo, digámoslo así, y la verdad ¿Qué es libro que... es, José Antonio? Perdona. ¿Perdón? ¿Qué libro es, José Antonio? 1000 años de ejércitos en España se llama, es de la editorial Almena. Entonces, es un libro que si yo ahora tuviese que ponerle nota, o sea, de 0 a 10 le pondría un 4 como mucho. Un 4 como mucho. O sea, los dibujos son bastante, pues eso, es un aficionado, que es aficionado además a poner 2 pies derechos, no un derecho y un izquierdo, sino 2 pies derechos. El hombre lo hace lo hacía con toda la ilusión del mundo, es un chaval ilusionado de verdad y que puso un montón de detalles en los dibujos. Yo lo hice con toda la ilusión de un primer trabajo, pero reconozco que el trabajo pues no era muy bueno. Y sin embargo, en cuestión de año y medio, 2 años, se vendió algo que en condiciones normales hubiese ido al papelote, como dicen los editores, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando empieza, quizá coincidió con ese momento en que empieza a venderse los libros, sobre todo esos libros divulgativos tipo Osprey, que en Inglaterra y en los países anglosajones y Alemania y demás son tan normales, y ya todos los libros a partir de ese momento de ese tipo, pues se hace un mínimo que yo sepa de 3.000 ejemplares, pero lo normal está en torno entre los 5 y los 10.000, y además es que se venden. Curiosamente es por eso, porque gente como tú, gente joven, pues se metió en ese ajo. Y lo mismo sucede con los grupos de reconstrucción, que estoy completamente convencido que tú también estás muy relacionado, sobre todo a lo mejor con... me he dado cuenta que tú eres un apasionado de los tercios. Y estoy completamente convencido que conoces a estos chicos que a final del mes de enero hacen unas jornadas de tercios y que incluso han hecho algún libro y que yo también he entrevistado. Entonces, mi siguiente pregunta, porque esto se suponía que era una entrevista y se ha convertido en una charla entre amigos. Prefiero una charla entre amigos que una entrevista. Yo me he dado cuenta en el libro que el peso duro del libro, el libro tiene 2 partes. Una primera parte que es más histórica general y una segunda parte que es más específica para contar más que historia, hablar de determinados momentos o determinadas personas o determinados cuerpos o determinados aparatos que se utilizan en la guerra. Pero en las 90 primeras páginas hay mucho tercio, digámoslo así. ¿Te ha sido más fácil hacer esa parte o realmente también es que el pintor está más volcado en esa parte? Porque lo que has hecho de la época de Aníbal no es malo, en absoluto, está muy bien. Lo que pasa es que, claro, se te ve la facilidad de la pluma con los tercios. ¿Te ha sido Sí, a ver, difícil una parte o te ha sido muy fácil la otra? realmente en esto hay una comunión entre el pintor y yo, porque bueno, yo creo que nos gustan a los dos mucho los tercios. Se nota mucho. Yo para hacer este libro, pues también quise conocer a José, quise ir, él vive en Amposta, vive en Tarragona, y quise conocer un poco el ambiente donde trabaja y donde vive, y le hice una entrevista para hacer un poco el perfil que abre el libro. El libro tiene una primera introducción contando quién es este pintor. Y ahí cuenta, una de las confesiones que él me hace es que a él lo que más le gusta de todos son pintar soldados de los tercios, porque además tiene este romanticismo, este atractivo de estas vestimentas tan bonitas, tan aparatosas, ¿no? Y entonces, bueno, él lo disfruta pintando, yo lo disfruto contando, ¿no? Con todas estas historias que tienen escondidos los tercios, ¿no? Que además es muy fácil contar cosas novedosas, lo cual es lo difícil es, con todo lo que se ha escrito en los últimos tiempos, seguir contando cosas novedosas. Mira, me estabas comentando antes, José, con el tema de los tercios, que me estabas hablando de temas de pioneros y tal, de cómo ha ido evolucionando. Me estaba acordando, justamente lo que me estabas contando, me estaba recordando al caso de Julio Albi de la Cuesta, ¿no? Que imagino que le conoces. Sí, sí, buenos Él, amigos.
Es un hombre fantástico además. Yo haciéndole una entrevista, la primera entrevista que yo le hice fue por la reedición que hicieron de su libro clásico de los tercios, ¿no? Que creo que es de Pavía Rocroi. Bueno, pues cuando hacen esa reedición, yo hablo con él, yo no le conocía, sí había leído de él, sabía que era un hombre, pues digamos, un pionero también en el tema de la historia militar. Y bueno, y hablando con él me hizo mucha gracia porque él, por ser diplomático, pues había vivido un poco aislado de todo el furor que había vivido la historia militar en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le contaba que todos los libros que han ido saliendo de los tercios le tienen a él en la fuente primaria, fuente principal, le tiene como referente, y que seguramente todos los libros que han salido posteriormente han vendido 20 veces más de lo que él le vendió cuando salió su libro de los tercios, bueno, pues él se sorprendía, ¿no? Vivía como en una burbuja, como si lo hubieran guardado durante estos años en una burbuja y ahora lo hubieran abierto y se hubiera enterado de todo lo que había cambiado. Y él le sorprendía mucho, porque decía una frase muy bonita, dice, en mi época, cuando nosotros escribíamos, pues escribíamos de cosas de las cuales nos gustaría leer, porque no había cosas de las que leer y queríamos leer de ellas, así que escribíamos de ellos. Entonces, yo me encontré que no había un manual actualizado de los tercios de Flandes o de los tercios de España, y entonces quise escribir un manual que yo me gustaría leer, ¿no? Y entonces al final es un libro muy bonito que es el que él le gustaría leer. Yo en esto también pienso en este libro. Yo cuando escribí este libro, pues pienso el libro que me gustaría leer, ¿no? El libro que me gustaría leer por unos comentarios. Yo he comprado muchos libros de ilustraciones y de pintura, sobre todo porque a mi padre le encantan los libros de colección, los libros de fotografía, le encanta, es un apasionado, tiene la casa llena de estos libros, sobre todo estos que, bueno, cuando son de una exposición de un museo, que se termina la exposición, pues le encanta comprar el catálogo y tal. Y es verdad que luego leyendo los textos, a veces te sorprenden las colecciones de museo, los catálogos te suelen sorprender porque tienen textos fantásticos. Pero claro, tú te quedas mirando a la imagen y te olvidas de los textos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, por lo menos que por mi parte se cumpla, que sean textos muy bien escritos. Sí, porque llevas razón total y absolutamente. Este tipo de libros, como el del que estamos hablando, el que tú has puesto la letra, se vende fundamentalmente por la imagen. Y luego mucha gente acaba leyéndolo y cuando lo lee, pues la verdad se sorprende, ¿no? Yo conozco personalmente y tengo amistad personal con Martínez Lainez y sobre todo con Esparza. Esparza ha presentado recientemente un libro y en el minuto 1 de la presentación en Tercios Viejos, pues el comentario que hizo fue todo lo que es este libro, todo el material de este libro me lo ha dado ese señor que está ahí sentado en la primera fila, porque dio esa casualidad. Yo hice un libro sobre los tercios que no se ha publicado nunca. Ganó un premio y el premio consistía en publicarlo y luego pues no hubo dinero para publicarlo y Y por se diversas quedaron. circunstancias el libro se quedó ahí aparcado, ¿no? Y todo ese material yo se lo pasé a Esparza y Esparza, su último libro, que ha salido recientemente, es un libro sobre Julián Romero de Ibarrola, pues es un libro fundamental. ¿Por qué? Porque Julián Romero de Ibarrola, aparte de ser un tipo que entró de atambor en los tercios y llegó a capitán general de Flandes y murió, pues eso, porque le dio un ictus cuando iba sobre su caballo por el camino español, pues también inventó el ejército británico, como tú bien sabes, ¿no? Era el ejército Sí, fue británico, laureado, ¿no? Sí, el sí. ejército británico, el ejército profesional británico lo inventaron dos españoles, Pedro de Gamboa y Julián Romero de Ibarrola. Cuando se lo dices a la gente se queda alucinada, como diciendo, ¿cómo? Sí, sí, el ejército británico lo inventaron dos españoles, ¿no? Y bueno, pues eso se ve mucho en el libro. En tu libro yo me he quedado apasionado. O sea, no quiero hacerte la pelota porque no me hace falta hacerte la pelota. Es que es verdad, o sea, el libro denota amor y pasión por la historia de España y amor y pasión por los tercios, ¿no? Pero claro, los tercios no, como tú bien dices de la historia no es un trocito, no, es un conjunto, ¿no? Y el ejército español, que es un ejército que empezó a ser mercenario con los íberos que se iban a luchar con las ciudades griegas, previo pago de su importe, y luego a cambio también de lo que consiguiesen en las batallas, ¿no? Del botín, es un ejército que ha durado 2000 años, que sepamos, más de 2500, 3000 años, tenemos historia, pero es un ejército que por desgracia está desapareciendo por culpa de nosotros mismos, ¿no? Y quizá eso
eso al final, ese sabor amargo, tú también lo pones al final del libro, ¿eh? Sí, mira, fíjate, me está llamando la atención una cosa que pensaba el otro día. El otro día entrevisté a Daniel Gómez Aragonés por su libro, que Buen es amigo mío. un amigo, un gran hombre además, un tío Sí, fantástico. Daniel, ese libro de Toledo que ha hecho, que le De Toledo, entrevisté yo hace exactamente, un sí. mes, Pues, pues, Daniel es pues, genial, es genial. Dime, perdona pues, que no te dejo no, hablar. Y tú eres el nada, no, para entrevistado. nada, por favor. Pues justamente entrevistándole me llamaba la atención una cosa porque él me decía, jo, es que al final siempre estamos con el Toledo visigodo o como mucho el Toledo musulmán o como mucho, y entonces dice, como mucho el Toledo romano y dice, bueno, y nos olvidamos del Toledo comunero, del Toledo imperial, del Toledo, y digo, pero vamos a ver, Daniel, si es que no nos que nos olvidemos, es que no damos abasto. Es decir, al final el problema es que somos un país, y lo digo por la historia general española, que ha quedado muy menguado, que ha quedado muy acotado además, porque no nos dejan hablar de cualquier tema, porque muchos temas tienen una serie de componentes ideológicos y rápidamente te dan un manotazo a la mano y dice, no, ese tema no lo toques, que ese tema está maldito, está podrido. Y al final nos hemos quedado en un país con una historia milenaria, monstruosa, gigante, inabarcable, de la cual no damos abasto de hablar, ¿no? Quiero decir que al final es lógico que tengamos descuidados diferentes partes de nuestra historia. Con que nosotros hablemos de los tercios, solamente estamos hablando de una pequeña parte de nuestra historia. Descuidamos, por supuesto, pues nuestra tradición, por ejemplo, de estos íberos que sirvieron a Roma. Descuidamos, por supuesto, todas estas batallas fronterizas de la Edad Media que son tan novelescas y tan cinematográficas, a pesar de lo cual no hay manera que salga una película mínimamente digna de este periodo de cualquiera. Quiero decir que al final es que es inabarcable, ¿no? No tenemos posibilidades, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado un país demasiado pequeñito para una historia tan grande, ¿no? Y entonces, al final, y luego tenemos un público muy limitado, porque cuando hablamos de este boom de la historia militar, bueno, hablamos de que hemos pasado de 0 a 100, pero bueno, 100 lectores siguen siendo muy pocos. Bueno, por hablar en general, todos los lectores en España es un país creo que lee muy poco, ¿no? Solamente hay que ver las tiradas de los libros, incluso de los libros más populares, las tiradas de los periódicos. Yo trabajo en un periódico, tenemos tiradas muy pequeñas comparadas con otros países. En general resulta muy complicado empapar a la gente, a la mayoría de los españoles, convencerlos de la historia tan grande que tenemos. Entonces, al final, los que nos hemos quedado es un pequeño porcentaje de la población responsable de divulgar una historia gigantesca y milenaria que no damos abasto. Por desgracia llevas razón. Es decir, el español no ha leído nunca mucho y nunca, ni en, ni en el siglo de oro que hemos tenido los escritores más grandes que jamás ha habido en ninguna cultura y reconocido por los demás. Hasta los ingleses reconocen que nuestros escritores son los mejores, además eran muchos. Y, y el que más triunfaba era el que hacía teatro, porque realmente el que hacía novela pues tampoco tenía un gran triunfo. Era conocido y tal, como sucede con Cervantes, pero era Lope el famoso, que lo que hacía era teatro, no hacía, bueno, se había especializado en eso, ¿no? Y gente que haga de todo, teatro, novela y tal, pues no hay muchos escritores, pero realmente tenemos ese problema. En España no se lee. Pero sí hay una cosa que así hemos hecho bien siempre, ¿no? Bueno, hicimos bien siempre, y es la guerra. A pesar de ser un país eh, grande en extensión y pequeño en habitantes, porque esos tercios de los que tú tan apasionado eres, lo difícil era llenar sus cuadros por la sencilla razón de que la gente se piensa que en España había 40 millones de habitantes en esa época y no había ni 10, para ser exactos, contado con Portugal, además, porque España y Portugal eran un único país. Y, y me ha llamado mucho la atención cómo ha sido desarrollando eh, todas esas batallas, teniendo en cuenta pues eso, que eran cuatro gatos, el enemigo era mucho más poderoso y además de ser más poderoso era muchísima más gente, y sin embargo nosotros cubríamos frentes en los 5 continentes. Y tú has dicho muy bien el tema, ¿no? Porque nuestros tercios se pelearon con japoneses en unas islas allá en el Pacífico, pelearon en el centro de Europa contra los suecos o contra los otomanos, y se pelearon con los ingleses, con todo el mundo. Y como decía cuando ganamos el campeonato del mundo de fútbol alguien, ¿no? Dice, soy español, dime a qué quieres jugar conmigo para que te gane. Pues quizás ese un poco el reflejo que tú haces en esos capítulos centrales.
Sí, a ver, realmente estás dando la clave totalmente, ¿no? O sea, como un país con una población tan pequeña que encima va a peor, porque quiero decir, cuando este país, digamos, esta nación despega en la época de los Reyes Católicos, todo hacía prever por demografía, por riqueza interna, que iba a ser Francia y otros países los que iban a ocupar tanto la zona de influencia italiana como cualquier aventura atlántica, ¿no? Estas aventuras atlánticas que se preveían, igual que las que estaba consiguiendo Portugal, que bueno, que había más oportunidades, que eso iba a seguir ocurriendo. Y curiosamente es España la que protagoniza estas empresas, tanto en Italia de forma independiente de América. No es que esto es un gran tópico de nuestra historiografía, que es el hecho de, claro, nosotros que nos hacemos millonarios con el oro americano, entonces, bueno, podemos conquistar Flandes, podemos conquistar Europa. No tiene absolutamente nada que ver, porque además el tiempo en el cual tarda en llegar todo este oro americano, toda esta riqueza americana, tarda mucho. Por ejemplo, los reyes católicos, cuando fallecen ambos, no tienen ninguna repercusión en la economía española prácticamente, la riqueza que está llegando. Ellos no son conscientes de la envergadura ni de las posibilidades económicas que tiene América, ¿no? Solo son capaces de atisbar lo que es ligeramente América. Y a partir de ese periodo, España no solamente demográficamente no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Entonces, lo más inexplicable es cómo, a pesar de otro de los grandes mitos que acompañan a la historia de España, es esta larguísima decadencia, ¿no? Que siempre se dice, bueno, es que claro, con los Austrias perdimos nuestras posesiones, como la canción de los Nikis, ¿no? Y ya con los Borbones las rematamos, ¿no? Lo curioso de todo ello es que esa larguísima decadencia es imposible de sostener, porque no puede ser que con los Austrias perdamos nuestras posesiones y aún así te plantes en el siglo XIX con uno de los imperios todavía más grandes de todo el planeta, ¿no? Con este imperio que en la época de Carlos III, que a finales del reinado de Carlos III, alcanza su máxima extensión. Quiero decir, esa idea de la larga decadencia es insostenible a poco que pongas la lupa. Igual que es insostenible esto que comprenden, que interpretan los Borbones cuando ellos llegan a España, dicen, no, aquí falta una armada, aquí falta un ejército profesional, aquí falta de todo, porque es insostenible. Y entonces la pregunta que se hacen es, ¿cómo puede ser que en América, con 20.000 soldados, que como mucho, y no todos ellos profesionales, sino fuerzas improvisadas o milicianos, cómo 20.000 soldados pueden cubrir un territorio tan grande cuando Inglaterra, en las 13 colonias, tiene concentrado casi a 100.000 soldados para un territorio que es 10 veces, vamos, mínimamente 10 veces más pequeño que todo el territorio americano-español? ¿Cómo consiguen controlar esto? Bueno, pues ahí está el truco, ahí está la magia del Imperio Español. Por supuesto, hay una serie de razones políticas que tienen que ver con la integración de las poblaciones internas, las poblaciones indígenas, ¿no? Hacer suyo ese territorio, hacer que España sea tan España en Badajoz como en México, tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con un esfuerzo hercúleo de muy pocos, siempre muy pocos. En el libro hablo, por ejemplo, de los dragones de Cuera. Los dragones de Cuera son menos de un millar en el mejor de los casos, cuando consiguen ser un millar en conjunto para supervisar 18, creo que son 18 presidios por toda la frontera americana, todo lo que son hoy el sur de los Estados Unidos, son un millar de personas para supervisar toda esa frontera. Pero es que así puedes ir a cualquier periodo, ¿eh? Te puedes ir a Manila y te encuentras también unas defensas esqueléticas, ¿no? Y te encuentras que cuando los ingleses conquistan Manila en tiempos de Carlos III, solo son capaces de conquistar Manila, no son capaces de salir de la ciudad de Manila. El resto de islas siguen siendo fieles a España, sigue habiendo presencia española, ¿no? Te vas encontrando todos estos... toda esta demostración de que la fortaleza española, esta capacidad que tiene de multiplicarse, de hacerse gigante en todos los territorios en los que están, siempre en inferioridad numérica, es una constante, ¿no? No es una casualidad, es una forma de ser prácticamente, el luchar siempre en inferioridad numérica. Efectivamente, bueno, me has visto que estaba mirando para abajo y estaba abriendo la página 51, capítulo 11, se llama Solo ante los indios. Y me hace muchísima ilusión este capítulo porque tú mismo has entrado a hablar de los hombres que defendían esa frontera, que no tenían ni idea ni de los miles de kilómetros que tenía, en el mejor de los casos 3.000 kilómetros lineales y en el peor de los casos 5.000, porque aquello tampoco era una cosa estática como hoy en día es una frontera, ¿no? Y has dicho una cosa muy graciosa que es verdad. En septiembre yo entrevisté a Alfonso Borrego. No sé si Sí, sabes también quién. lo he entrevistado, sí. Lo has entrevistado tú también. También lo he Entonces, entrevistado. Alfonso Borrego, para quien nos esté escuchando, es un súbdito del rey de España, de religión católica,
y que opina que él le preguntó, bueno, Alfonso Borrego se me olvidaba, es bisnieto de Jerónimo, el, el gran jefe Apache. Y decía Alfonso Borrego algo muy importante, ¿no? Y era sobre la leyenda negra. Me comentaba, dice, después de hablar con muchos jefes antiguos y tal, ya mayores, cuando él era joven, porque ya Alfonso Borrego pues tiene unos años también, como yo más o menos, y quizá un poquito más joven. Y me decía Alfonso Borrego que cuando él preguntaba, ¿qué es lo peor? O sea, ¿qué es eso tan malo que nos hicieron los españoles cuando vinieron? Y me dijo, pues hubo un jefe apache que me dijo, los españoles eran muy malos porque nos hacían pagar impuestos. y el jefe dice, pero bueno, nos mataban, nos asesinaban, violaban a nuestras mujeres. Y no, no, algo peor, nos hacían pagar impuestos, ¿no? Y que era lo peor que les hacíamos, ¿no? Pero ciertamente, como tú bien dices, escasamente 1000 hombres guarnecían una frontera que le tocaba a cada uno 5 o 10 kilómetros. Y guarnecían esa frontera muy sencillamente porque estaban imbricados con la población, ¿no? O Sí, sea, y muchos de ellos eran novohispanos, ¿no? La sí, mayor parte sí. de ellos eran Eran novohispanos, mexicanas, eran de origen mexicano sí, sí. o de la propia, o del propio lugar, ¿no? O sea, había unos mandos españoles que a lo mejor tampoco eran de nacidos en la península, sino que eran criollos. Y bueno, pues como decía, y me lo puedes confirmar, Alfonso, que fueron 120 familias allí a San Antonio, Texas, y 120 familias colonizaron Texas, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, y no pasa nada. Y bueno, nos estamos hablando de todo un poco en vez de tu libro. Bueno, eso es el libro también. Es que es el Está libro, todo en sí, el o sea, libro, estamos hablando de España. efectivamente. Tu libro es España. Me gusta el final del libro, porque España son los españoles, y los españoles es lo que tú reflejas. Lo reflejas en todo el libro, pero al final hablas de hombres concretos en el final de la primera parte y en la segunda parte, ¿no? Esos hombres y esas mujeres que estaban con esos hombres defendían España, defendían una bandera que no era precisamente la roja igualda hasta hace 4 días, porque la bandera roja igualda es de 1847. Defendían esa bandera blanca con el aspa de Borgoña y, y son historias de personas que anteponían su patria, ¿no? Anteponían su patria a lo demás. Sí, yo creo que tenemos hoy en día una mentalidad muy banal, ¿no? Porque, bueno, claro, rápidamente cuando alguien habla de patriotismo, habla de naciones, ¿no? Defender tu nación, claro, hay un sentimiento, bueno, hay un componente ideológico, ¿no? Toda la gente piensa, que eres un facha, ¿no? Qué barbaridad, cómo defender por un trozo de bandera, ¿no? Y al final pues hemos banalizado algo que tiene un componente muy profundo, que es simplemente pues personas que lo que están pensando es en que mejor morir yo que venga el enemigo en la puerta de mi casa, ¿no? Mejor que yo tenga una mala vida y yo me tenga que sacrificar por esta nación a que mis descendientes vivan peor que de lo que he vivido yo, ¿no? O ojalá vivan mejor de lo que yo he vivido yo gracias a mi sacrificio, ¿no? Y eso es la definición exacta de patriotismo. Lo complicado es que la hayamos desvirtuado tanto, el término patriotismo, el término nación, como para no comprender algo tan básico. Es decir, que al final son gentes, el ejercicio de un militar es el ejercicio máximo de generosidad hacia el resto de la población, ¿no? Y eso yo creo que eso es algo que se ha perdido y que no se comprende, ¿no? Y creo que un paso fundamental para recuperar ese sentimiento y volver a comprender las cosas es tirar de historia militar, ¿no? Entender que, bueno, que evidentemente los tercios no estaban muriendo por ningún tipo de ideología, ¿no? Estaban muriendo pues precisamente porque ellos pensaban que estaban sirviendo al rey de España, que estaban sirviendo a su territorio y que iban a mejorar el bienestar de su territorio y los intereses de su territorio iban a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que la historia militar sirve mucho para reverdecer este sentimiento patriótico y quitarle todos los tópicos ideológicos que tiene encima el concepto de patriotismo, ¿no? Creo que es algo básico, ¿no? Yo creo, de hecho, cuando a alguien le explicas que patriotismo también es la sanidad pública o cualquier sistema relacionado con el estado de bienestar, lo comprende perfectamente. Pero claro, el siguiente paso es explicarle que también está incluido en ese estado de bienestar la labor que van a hacer los militares. De hecho, yo creo que lo hemos visto clarísimo en la pandemia,
Quiero decir, bueno, nos hemos pasado años escuchando a ciertos líderes políticos hablar de que hay que reducir el presupuesto militar, que el ejército no vale para nada. Llega una pandemia y encontramos a la UME haciendo, la UME y muchas más unidades militares haciendo labores de todo tipo durante la pandemia, labores que no podía haber hecho ningún otro cuerpo en España. Vemos que en el caso de Filomena, ¿no? Cuando se produce aquí, se colapsa Madrid. Vemos que no existe ninguna otra unidad capaz de sacar a Madrid, a una capital europea, directamente, que estaba congelada la ciudad. No vemos que necesitábamos el ejército para ello, ¿no? Vemos también qué pasa con las catástrofes humanitarias, pasa con los incendios. No sé, todo el mundo todos los líderes políticos de izquierda que han ido deslizando esta serie de frases en los últimos años sobre lo innecesario que es el ejército, bueno, creo que que han tenido que ir recogiendo cable en estos últimos años, porque la realidad y los hechos históricos les han ido cerrando la boca directamente, ¿no? Que es una necesidad. El ejército es una parte fundamental del Estado. Nos estamos quedando sin tiempo y por eso te voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿tienes previsto algo? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿De libros? Bueno, todavía no puedo hablar mucho de ello, pero bueno, yo aparte de mis libros, vamos, esto que es más un compromiso de la editorial y vamos, y un gran privilegio para mí por el pintor que es, y me apetecía mucho ayudar a promocionarle. Pero bueno, yo sobre todo escribo mucho de curiosidades de la historia de la monarquía, ¿no? De curiosidades así un poquito privadas y tal, busca ahí un poco de meter un poquito de salseo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy con una dinastía, digamos, con los Trastámara, ¿no? Buscando los trapos sucios de los Trastámaras y también la gloria de los Trastámara, que la tienen y no poca, ¿no? Pero bueno, al final es una dinastía que nace literalmente en Montiel, nace con un asesinato entre hermanos, ¿no? ¿Qué signo más bíblico y poético hay que nacer con el asesinato de un hermano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, las cosas solamente pueden ir a peor antes de empezar a mejorar. No, la historia, yo siempre he dicho que la historia se reduce a sexo, drogas y rock and roll, pero me parece que me das un poco la razón. Has escogido una dinastía muy, muy graciosa en ese sentido, porque, bueno, tiene mucha tela. Las personas de ese apellido, digamos, no tienen mucha tela, pero vamos, los Borbones les han ganado siempre, en todos los aspectos. Yeah, ahí no hay partido. No hay partido, ¿verdad? Bien, eso es una cosa. Y ahora, la última pregunta que le hago a todos mis entrevistados, y te ha tocado la China como a todos. Yo bajo por la calle Carretas, que la conocerás, en el centro de Madrid. Y mis oyentes ya la conocen también porque hablo mucho de ella. Llego a la Puerta del Sol y a la que giro en esa esquina de Carretas con Sol, ahora me parece que hay una cosa de estas de comida rápida, pero antes estaba la librería, la mejor librería y la librería más especializada en temas militares durante muchísimos años, 100 y pico años. Estuvo la librería San Martín, esa esquina. Además es un sitio importante, ahí asesinaron a un presidente del Consejo de Ministros. Unos tipos que van con una moto, se bajan, unos anarquistas, bueno, no anarquistas, falsa bandera, diríamos hoy en día. Matan al presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pues no te lo voy a poner tan mal. O sea, no te estás jugando la vida. Estás simplemente mirando el escaparate y en el escaparate de la librería San Martín está este libro. Hay más libros, ¿no? Porque había muchos libros y además todos eran de historia militar, de historia, de geografía. Era monotemática, en definitiva, la librería San Martín. Y entonces, pues tú pasas por allí, ves este libro y decides entrar a comprarlos. ¿Por qué? A ver, yo creo que es pregunta de examen, ¿eh? Es fundamental que al que le gusten las ilustraciones de Ferrer Clauset, bueno, pues este es su libro y le va a sorprender un montón porque, bueno, creo que es un pintor impresionante. Ahora, los textos, que son mi parte. Bueno, pues por parte de los textos lo que se va a encontrar es pues una serie una serie de visiones sobre episodios históricos que habrá oído 1000 veces, o por lo menos los habrá oído en el imaginario popular o de forma muy, muy, muy superficial, pero que va a encontrarlos sin un montón de tópicos y un montón de mitos que vamos arrastrando, no solamente del pasado. Un tema de los que trato en el libro, por ejemplo, es el caso del virrey Eslava y su relación con Blas de Lezo, ¿no? Habrá oído
mucho el lector tanto hablar de Blas de Lezo, pero a lo mejor no ha oído tanto hablar del Lo virrey bien que se Eslava, llevaban, ¿verdad? lo bien que se van y sobre todo el papel que también tiene el virrey Eslava y que es fundamental, eso de también al final dejarle como simplemente el villano de la historia, bueno, pues no es tan fácil y bueno, pues en el libro también lo cuento, bueno, que Blas de Lezo es tanto héroe como lo es el virrey. Bueno, pues creo que va a encontrar una serie de episodios históricos a los cuales se le ha ido despojando estos mitos, estos tópicos tan estúpidos que persiguen a muchos hechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tercios de Flandes, comentábamos antes, como si los tercios de Flandes, bueno, pues lucharan por Franco, vamos, como si fuera una cuestión del siglo XX, ¿no? Que no, los tercios de Flandes luchan por una mentalidad propia de la época, que además es una mentalidad que desde nuestros oídos suena muy romántico, pero que está llena de pasión, vamos, son soldados llenos de pasión. Y bueno, creo que está lleno de episodios históricos, primero, que son poco conocidos, desconocidos, y por otro lado, que lo que conoce la gente se va a llevar la sorpresa de que, bueno, que siempre hay algo nuevo que aportar y mitos que despojar. Bueno, la verdad es que ha sido una charla entre los dos, porque esto no es una entrevista, lo tengo muy claro. Ha sido una charla agradabilísima. Estoy muy contento de haber encontrado a un compatriota joven que le gusta la historia. Te va a dar muchos quebraderos de cabeza al que te guste la historia y poco dinero. Y menos la historia militar, menos dinero todavía. Bueno, me hace de reírme. César, ha sido para mí un placer y no solo ha sido un placer, sino que me obliga a emplazarte. Quedas emplazado a una nueva convocatoria. ¿Estamos? Bueno, es un placer esta convocatoria y todas las veces que me quieras convocar, ya sabes dónde estoy y cuenta conmigo para lo que sea. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Dale recuerdos a José Ferrer, me gustaría de verdad entrevistarle a él también, entrevistaros a los dos y además buscar un sitio bonito para hacerlo. Y bueno, pues lo único que me queda dentro de la entrevista es recomendar a todas aquellas personas que nos vean o que nos escuchen que se hagan con el libro porque no hay muchas posibilidades de escoger algo tan bueno y que lo tengamos tan a mano y además no sabemos cuántos hayan hecho. De modo que antes de que se acaben, que vayan corriendo a alguna librería a por ellos. César Cervera, muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un placer y un gusto y muchas gracias por la invitación, José Antonio. Pues nada, amigos, hasta una próxima entrevista.